Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer para mí de nuevo estar aquí representando el Comité Internacional de la Cruz Roja en este curso tan importante para la comunidad de defensores de derechos humanos y de personas que en el ámbito académico también se desarrollan en la temática de los derechos humanos, para tratar un tema que es el derecho internacional humanitario y cómo se vincula con los derechos humanos. El plan que vamos a abordar es el siguiente, 10 puntos, es mucha información, pero les voy a dejar la presentación para que la tengan quizá más fácil, luego buscar las referencias para los que quieran profundizar alguna temática en particular. Les dejaré también mis datos si en algún momento requirieran más información sobre algún tema en particular. Terminando mi presentación, abriré el espacio para preguntas-respuestas, aclaraciones sobre algunos temas. Al final de la presentación de hoy, como pueden ver, voy a hablar también un poco de la acción del CICR, es decir, que con esto quizá también se generen dudas, comentarios de su parte, y con gusto los atenderé lo mejor que pueda. Muy bien. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, pues evidentemente vemos que es una disciplina hermana del el tema central de este curso, ¿no? De los derechos humanos. También, al igual que el derecho penal internacional y otras ramas del derecho. Y lo podemos definir también llamado derecho a la guerra, derecho a los conflictos armados, todos estos son sinónimos, como el sistema de normas de origen convencional o consuetudinarias que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o dejan de participar en las hostilidades, y limita los medios y métodos de hacer la guerra. En la guerra no todo está permitido. Es muy importante desde el inicio separar el jus ad bellum del jus in bello, ¿no? El jus in bello es propiamente dicho el derecho internacional humanitario, lo que vamos a atender en los próximos minutos. El derecho a la guerra, el jus ad bellum, el derecho a hacer la guerra, recurrir a la fuerza, eso está normado, algunos de ustedes lo sabrán, por el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que nos dice que los estados se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza entre ellos, y que habrá algunas excepciones posibles. Uno, a la legítima defensa, un estado que es atacado puede obviamente contestar, repeler ese ataque. Las medidas también que son adoptadas por el Consejo de Seguridad, el brazo fuerte, entre comillas, de la Organización de las Naciones Unidas, y las guerras de liberación nacional, que obviamente pues durante parte del siglo XX fueron un porcentaje importante de los conflictos armados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional humanitario? Yo sé que aquí algunos de ustedes son juristas, muchos no, entonces no quiero tampoco entrar en muchos detalles ni complicarles la vida. Lo que es evidente es que los tratados juegan un papel fundamental, lo vamos a ver con algunos ejemplos en unos minutos más. La costumbre también es parte del derecho y parte del derecho internacional, entonces como derecho internacional humanitario también juega un papel sumamente importante. Si consideramos, por ejemplo, que muchos de las reglas que se ocupan durante los conflictos armados nacen de la costumbre, ¿no? Como mucho del derecho internacional, muchas veces lo que viene a hacer de hecho los tratados es codificar, se le dice, es decir, poner sobre papel algo que ya existía como costumbre. Entonces aquí también en derecho internacional lo encontraremos. En el librito rojo y negro que tiene en la esquina izquierda, es un documento que se llama el Derecho Consuetudinario Humanitario, que es un estudio que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja. En 2005 se publicó, y ahí se recopilan las distintas costumbres
del derecho internacional humanitario, es decir, básicamente lo que son las costumbres que llevan a cabo en particular los ejércitos, ¿no? A nivel internacional, las prácticas que llevan a cabo y que podemos considerar que con el tiempo se han vuelto costumbre porque también son adoptados por un número significativo de estados. El ámbito de aplicación es muy importante, eso es probablemente lo que va a ser una de las diferenciaciones que vamos a poder encontrar entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Cuando estamos en una situación de estabilidad o que se llevan a cabo disturbios o tensiones, pero que son esporádicos, que son controlables y controlados por las fuerzas estatales, lo que aplica, como lo saben probablemente muchos de ustedes, pues es el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en ocuparse de esas manifestaciones, por ejemplo. Vamos a hablar de derecho internacional humanitario cuando estemos en el supuesto de un conflicto armado no internacional que podemos llamar CANI, ¿no? Conflicto armado no internacional. Y en ese caso entonces es donde ya, como podemos ver en la parte de la derecha, se aplica el derecho internacional humanitario, que vamos a definir en unos instantes más. El CAI, conflicto armado internacional, a mayor abundamiento, ¿no? Y lo vamos a definir también en un minuto. Lo podemos representar también bajo este esquema. Vemos una escalación, ¿no? de la conflictividad en el territorio, tensiones internas, disturbios interiores, pasamos un umbral y ya estamos hablando de un conflicto armado. Ahora, cuando hablamos de tensiones internas, situaciones de tensión grave, política, se dan arrestos y detenciones masivas, tortura, condiciones ilegales de detención, suspensión de garantías. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de tensiones internas. Y disturbios ya son situaciones donde se da una duración y una gravedad que son mayores al peldaño anterior, ¿no? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que aplica? Decíamos el respeto a los derechos humanos. Eso viene marcado, ejemplificado en documentos como el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esos son instrumentos que en derecho internacional nos referimos a ellos como de soft law, ¿no? Es decir, derecho dúctil, derecho blando, porque no son tratados y son más bien instrumentos adoptados en el seno de las Naciones Unidas en este caso, y que se recomienda, se pide a los estados que incorporen en sus normas nacionales, por supuesto destinadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También aplicarían las famosas reglas Mandela cuando estamos hablando de reclusión, el trato de reclusos, igual otros conjuntos de principios sobre detención, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que refiere a estas temáticas. Conflicto armado no internacional, les decía, entonces es la escalación, ¿no? El hecho de tener una situación en la que sobre un territorio dado tenemos una violencia con cierta intensidad y partes organizadas, ¿no? Pueden ser el ejército contra un grupo armado o pueden ser dos grupos armados que se enfrentan entre ellos sobre el territorio. Entonces, reitero, primero necesitamos la organización de las partes y también necesitamos que haya cierta intensidad en la violencia. Cuando hablamos de organización de las partes, hablamos de cadena de mando, de capacidad para reclutar, entrenar, equipar a los miembros, capacidad de definir, planear y coordinar operaciones militares, administración del territorio. Estos son todos indicios de que existe una organización de las partes, ¿no? Si una de las dos partes es el Ejército Nacional, se da por entendido que el ejército está organizado, ¿no? Por definición.
Donde tenemos que definir si hay organización es en el caso de los grupos armados. Son grupos no estructurados, desarticulados, que llevan a cabo acciones de violencia esporádicas, o al contrario, tienen un mando muy bien determinado, hay reglas específicas en el grupo, por ejemplo, nada de drogas, nada de cometer tales tipos de actos, el que comete esos actos es excluido del grupo, capacidad otra vez de reclutar, ¿no? como se dice ahí. Todo eso se debe de estudiar para determinar si ese grupo cumple con ese primer criterio. El otro criterio para determinar si estamos en un conflicto armado es la intensidad de la violencia, ¿no? Es decir, cuál es la frecuencia de los intercambios, ¿no? ¿Qué tipo de equipamiento se utiliza? Estamos hablando de equipamiento pesado, ¿no? De armas pesadas, o estamos hablando quizá de armas no tan pesadas. ¿Cuáles son las medidas que toma el gobierno, si está involucrado ahí, para atender esa situación? ¿Cuáles son las consecuencias humanitarias que se causan? Que se dan, perdón. Hay desplazados, hay muchas muertes. ¿Cuáles son las circunstancias? Estudiando esos dos elementos podemos determinar si hemos pasado el umbral de una simple violencia esporádica y hemos ya ingresado al territorio de lo que sería un conflicto armado no internacional. Si estamos en esa situación de conflicto armado no internacional, entonces aplica el derecho internacional humanitario. Si no hemos llegado a esto, no aplica el derecho internacional humanitario. ¿A quién corresponde ese estudio? Pues lo pueden hacer los académicos. Ustedes pueden ver de vez en cuando que se publica artículos en la prensa, artículos también en revistas especializadas que dicen en tal país hay un conflicto armado. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a esos criterios hemos analizado la situación y consideramos que hay suficiente intensidad de violencia y tenemos organización de las partes, entonces el conflicto armado existe. Los que pueden hacerlo también obviamente son las autoridades estatales y decir, hemos estudiado, hemos comisionado quizá un equipo de expertos para que determine, que estudie la situación y hemos llegado a la conclusión de que sí existe un conflicto armado. Los que en algún momento son llamados a hacer ese tipo de estudios también son organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que represento hoy, que como guardián del derecho internacional humanitario, justamente uno de sus papeles es establecer en qué momentos aplica o no el derecho internacional humanitario. Entonces, nosotros estudiamos algunas situaciones que se presentan en el mundo y a través de los elementos que encontramos determinamos si hay suficientes indicios para hablar de un conflicto armado o no. En ese caso, lo que hacemos es acercarnos al Estado y decirle de forma confidencial, como lo veremos más adelante, que es nuestro medio de trabajo, en diálogo bilateral y confidencial, hemos llegado a la conclusión de que en ese territorio hay un conflicto armado, ¿no? Pero bueno, lo abordaremos un poco más tarde también. Les decía, conflicto armado internacional es mucho más fácil de definir porque involucra alguna violencia, sin verdaderamente que sea importante el nivel de la violencia, entre dos o más estados. Así es como se va a definir que existe un conflicto armado, el hecho que haya un enfrentamiento entre dos países. ¿Cuáles son los objetivos entonces del derecho internacional humanitario? Pues muy sencillo, protección de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, así como sus bienes, y limitación de los medios y métodos en la conducción de las hostilidades, del conflicto. ¿Quiénes son las personas involucradas, identificadas como que se benefician de la protección? Heridos y enfermos, náufragos en caso de conflicto marítimo, prisioneros de guerra, civiles, que son los grandes olvidados de los conflictos actuales, personal sanitario y religioso, que es obviamente que acompaña las tropas muchas veces, pero que evidentemente no toma las armas, los fallecidos y los desaparecidos. Los bienes que se van a proteger
los bienes civiles, todo aquel que no sea un objetivo militar, así es como se define. Es decir, que básicamente en los, hablando de bienes, vamos a incluir hospitales, ambulancias, los bienes indispensables para la supervivencia de la población, víveres, ganado, todo esto forma parte de los bienes, ¿no? Bienes culturales, monumentos históricos, obras de arte, etcétera, etcétera. Y los otros bienes, hablan los tratados en la materia de obras que contengan fuerzas peligrosas, presas hidroeléctricas, centrales nucleares, todos esos deben de tener cierta protección, porque al atacarlos pueden desatar, como lo dice la misma expresión, una fuerza peligrosa, ¿no? Que entonces va a tener un efecto probablemente en la población civil, además quizá de las Fuerzas Armadas, que ellos sí son un blanco legítimo durante un conflicto armado, ya que finalmente enfrenta el conflicto dos bandos. Los métodos se refieren a los procedimientos tácticos que se utilizan durante un conflicto, y los medios se refieren a las armas que se emplean, ¿no? Se prohíben, y aquí el PA1 refiere al protocolo adicional 1 que vamos a explicar en unos minutos más. Se prohíben las armas que no distinguen entre combatientes y personas protegidas. Uno de los principios básicos del derecho humanitario es que hay que siempre diferenciar civiles, militares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los civiles, como ya vimos, no tienen más que la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ellos no están haciendo la guerra, ellos son más bien víctimas de esa situación. Entonces, siempre es necesario que las armas que se utilizan para algún ataque en particular puedan discriminar entre civiles y militares. Las armas también que causen malos superfluos o sufrimientos innecesarios. Así se refiere el derecho internacional humanitario a ese principio. Es decir, las que causan efectos desproporcionados respecto a la ventaja militar prevista, como las balas explosivas que provocan heridas incurables, armas trampa, armas incendiarias, balas envenenadas. Como pueden ver, hay un listado imponente de armas que el ser humano pues ha logrado desarrollar a través de los años, pero no es porque yo puedo desarrollar, comprar, adquirir un arma que en automático la puedo utilizar. Esa arma tiene que poder cumplir con los principios del derecho humanitario. Uno, por ejemplo, el de la distinción. No puedo utilizar un arma que está concebida para ser utilizada en un campo de batalla abierto, no la puedo utilizar en un lugar donde, por ejemplo, vamos a tener edificios, donde quizá hay población civil cerca, ¿no? Entonces hay que escoger, y es parte también del trabajo de los asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, decirles a estudiar la situación y ver entonces qué arma se puede utilizar para cada campaña, ¿no? Son prohibidas también las armas que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Armas biológicas y químicas son ejemplos muy buenos de ello, y vamos a ver al rato otros ejemplos. Entonces les decía algunos principios sobre los cuales descansa el derecho humanitario, ya que finalmente, como dice esta cita del filósofo y escritor Jean-Jacques Rousseau, francés, los hombres defienden una causa, pero una vez que depositan las armas, vuelven a ser seres humanos, ¿no? Y entonces se les debe tratar con respeto, sean del bando que sean. La idea siempre siendo que se va a impulsar que un bando que respeta al enemigo, se va a dar también ese respeto al revés, ¿no? Que haya entonces reciprocidad, que es algo que siempre también se busca en derecho internacional general. Entonces, el principio de humanidad: las personas fuera de combate tienen que ser tratadas de forma humana. Siempre se tiene que distinguir entre combatientes y personas civiles, como ya lo enfaticé hace unos minutos. No debe de utilizarse armas y violencia
más allá de lo indispensable para someter al enemigo. Finalmente, en un conflicto, la idea es someter al enemigo, no es destruir todo su territorio, ¿no? Entonces, igual eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Principio de limitación, les decía hace rato, no se puede utilizar cualquier arma, ¿no? Todo eso tiene que hacerse de acuerdo a al estudio, ¿no? Que nos arrojará el resultado de cuál es el arma más idónea que utilizar para una operación militar en particular. El derecho humanitario lo encontramos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Siempre ha habido conflictos armados. Sin embargo, la época moderna del derecho humanitario la encontramos a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Un filántropo suizo llamado Henri Dunant, al presenciar la batalla de Solferino y los resultados que se dieron después de los combates, donde varias personas yacían en el suelo sin atención médica, y al contrario, víctimas de varias vejaciones por parte de la parte contraria, por parte de las personas que vivían en las ciudades aledañas, que se aprovechaban para despojar a los cuerpos de sus pertenencias o a los militares heridos también de sus objetos personales, pues considera que es necesario encontrar un modus vivendi en el cual se va a poder atender a los militares fuera de combate, se va a poder también poner límites, reglas concretas al derecho internacional humanitario, y ahí es donde entonces se da el primer convenio de Ginebra para mejorar las suertes de los militares heridos en campañas. Es el título oficial del documento de 1864, que da origen al derecho internacional humanitario. Él relata sus vivencias en un libro llamado Recuerdo de Solferino, que pueden encontrar en internet, donde él describe lo que sintió al presenciar lo que presenció, y entonces va a narrar lo que va a dar lugar a su decisión de impulsar lo que se va a volver después el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que también vamos a desglosar posteriormente. Más recientemente, en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener los famosos convenios de Ginebra. Esos convenios son 4, se pueden resumir de la siguiente manera: el primero sobre conflictos terrestres, el segundo sobre conflictos marítimos, el tercero sobre prisioneros de guerra y el cuarto sobre población civil, ¿no? Son los 4 temas que se tratan en esos 4 convenios. Es importante notar que saliendo de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante para ese momento era atender conflictos internacionales. De ahí que esos 4 convenios, su enfoque es sobre conflictos internacionales. Sin embargo, cada uno de esos 4 convenios tienen un artículo tercero común, ¿no? Y ese artículo tercero común refiere a los conflictos armados no internacionales. Es decir, los tratados, los 4, se aplican a conflictos internacionales, pero dice el artículo 3 de cada uno de ellos que en caso de un conflicto armado que no sea de índole internacional, se deberán de seguir algunas reglas mínimas. Se considera que este artículo tercero es básicamente un pequeño convenio, un mini convenio dentro de los 4 convenios de Ginebra. Y básicamente resume las obligaciones de la siguiente manera. Dice: las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en toda circunstancia
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento, la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Se prohíben, en particular, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Esta expresión de los pueblos civilizados, a lo mejor ya no sé si ya la abordaron o la abordarán en otras conferencias, se refiere obviamente a la época en que esto fue redactado, ¿no? 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en una época donde todavía teníamos pueblos colonizados, teníamos también las atrocidades que se acaban de cometer durante la Segunda Guerra Mundial, y todo esto pues llamó a algunos países a hablar de pueblos que eran más civilizados que otros, algo que por supuesto en 2018 lo vemos con otros ojos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, habla también ahí del Comité Internacional de la Cruz Roja como un organismo que podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. En 1977 se adoptaron dos protocolos que se vienen a agregar a los convenios de Ginebra. Protocolo 1, Protocolo 2, el Protocolo 1 ya lo dimos a él hace unos minutos. Protocolo 1 es sobre conflictos armados internacionales. El Protocolo 2 sobre conflictos armados no internacionales. En 1977 se había dado ya un importante movimiento descolonizador en los años 50 y 60, en particular en África. Se consideró que varios de esos países no habían tenido la oportunidad, los nuevamente creados, no habían tenido la oportunidad de negociar los convenios de Ginebra. Entonces era una oportunidad de involucrarlos en la negociación de un nuevo tratado en el que de alguna manera se actualizaría el contenido de los convenios de Ginebra, y se aprovechó también para adoptar un segundo protocolo. Como dijimos hace un minuto, los convenios de Ginebra nada más tenían el artículo 3 común, que se refería a los conflictos armados no internacionales. De ahí la importancia de tener un tratado específico para los conflictos armados no internacionales, y es ese protocolo 2. En 2005 se adopta un tercer protocolo, y ese protocolo 3 viene a crear un emblema adicional a la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que eran ya los emblemas aceptados como pudiéndose utilizar para marcar personas, objetos que pudiesen tener protección durante un conflicto armado. Se adoptó el que está a la derecha, que es el cristal rojo, que es un nuevo emblema que se agrega, que pueden utilizar los estados. No reemplaza a los dos anteriores, se agrega, es decir, que los estados que quieren lo pueden utilizar en lugar de la Cruz Roja o la Media Luna Roja. La Cruz Roja por algunos países fue considerada en su momento como teniendo alguna connotación religiosa, de ahí que los países musulmanes decidieron utilizar la Media Luna Roja. Y obviamente, bueno, para poner un poco un término a esa polémica, se decidió ya adoptar un emblema que no tuviese ningún tipo de connotación posible religiosa, política o de cualquier índole, y ese es el cristal rojo. Además de los convenios y los protocolos, podemos ver que hay un nutrido número de tratados que vienen a también completar, ¿no? Y en algún sentido tenemos todos los que tienen que ver con armas, por supuesto. Pueden ver toda una evolución, la Convención sobre Minas Antipersonal, sobre armas químicas, Tratado sobre Comercio de Armas, que es uno reciente, 2013, que busca que las armas que son
transferidas de un ente a otro, pues no lleguen a dar a las manos de personas que pudiesen en su momento cometer crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, genocidio. Y el último en el listado es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017, apenas fue votado, aceptado en julio del año pasado. Todavía no está en vigor porque no ha recabado el número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor, pero pronto entrará en vigor y será un nuevo tratado que podemos considerar como formando parte del acervo del derecho internacional humanitario. Además, tenemos otros ejemplos. Convención sobre protección de bienes culturales. Decíamos hace rato que los bienes culturales son protegidos por el derecho humanitario. La UNESCO decidió también, además del Comité Internacional de la Cruz Roja, de los convenios, de lo que ya viene en los convenios, adoptar un convenio específico. Y entonces ese convenio del 54, que viene complementado igual con sus protocolos, va a establecer que durante un conflicto armado se debe de respetar los bienes culturales y hay emblemas específicos que se van a poder desplegar sobre monumentos históricos, museos, para indicar al enemigo que esos bienes no pueden ser atacados durante el conflicto. Otro ejemplo, la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son otros ejemplos. Obviamente en este caso estamos hablando de un régimen que viene a complementar el derecho humanitario, que viene a castigar los que cometen crímenes de guerra, que violentan el derecho humanitario. Entonces la Corte Penal Internacional también juega un papel importante dentro de toda esa familia, ¿no? Esos son los emblemas que se ponen para proteger a los bienes culturales, los bienes como museos y monumentos durante un conflicto armado. Bueno, se ponen de hecho durante los tiempos de paz, por si se diera un conflicto armado, entonces se respeten estos edificios. Ahora, el respeto al derecho internacional humanitario pues es un deber moral, ¿no? Es decir, que el Estado ante sus ciudadanos adquiere ese compromiso. A nivel de militar, pues es una opción militar razonable, es decir, que introduce conceptos como el de proporcionalidad, que también pues, son cosas que a nivel militar tienen su significado. Una elección política sensata. Hablamos hace rato de la reciprocidad, ¿no? Es una buena decisión cumplir con el derecho humanitario si yo quiero que del otro lado también lo respeten. Y finalmente es una obligación jurídica, o podríamos hasta poner la obligación jurídica como primera obligación, ¿no? Si yo firmo un tratado, lo ratifico, tengo la obligación de cumplirlo, ¿no? ¿Cómo se debe de hacer para que se pueda respetar? Pues hay que implementarlo, ¿no? Hablamos hace un minuto del Tratado sobre el Comercio de Armas. Pues si no tenemos en los países un registro de transferencia de armas, es más difícil saber cómo ciertas armas pasan de un ente a otro ente, ¿no? De ahí que es importante a la hora de firmar tratados y ratificarlos, también buscar tomar todas las medidas posibles para implementar los tratados. Y esto es parte del trabajo que hacemos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, acompañando a los estados para que cumplan con sus compromisos y los pongan en práctica. En tiempos de guerra y tiempo de paz, nos preparamos, nos aseguramos que todos estén enterados de sus obligaciones, las Fuerzas Armadas, la población civil, ¿no? Esperando que nunca haya un conflicto armado, pero si en algún momento se diera, entonces mínimo sabemos cuáles son los compromisos. Y obviamente dentro y fuera de fronteras nacionales, es decir, el derecho internacional humanitario es universal. Y no podemos decir, bueno, como soy ciudadano de tal país, pero me encuentro en otro país, no es mi obligación cumplirlo, no. Que sea yo civil o militar, tendré de todas formas la obligación de cumplir. Ahora, ¿cómo podemos confrontar lo que hemos visto hasta ahora con el derecho de los derechos humanos?
Por supuesto, tenemos un origen común, ¿no? El derecho internacional público es la fuente de todo, nada más que obviamente el derecho humanitario pues aplica en conflictos armados, es lo que vamos a desglosar ahora, ¿no? Les recuerdo un poco el esquema que vimos hace unos instantes, donde tenemos esa barra vertical, azul, que nos dice claramente que si estamos antes de un conflicto armado no internacional, lo que se debe respetar son los derechos humanos y el orden jurídico nacional, normalmente la Constitución, ¿no? Cuando estamos más allá, entonces, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, deberemos aplicar el artículo 3 común o el protocolo adicional 2, si los estados han firmado ese protocolo 2 y lo han ratificado. Los convenios de Ginebra, si estamos en un conflicto armado internacional, convenios de Ginebra 1, 2, 3 y 4, y todos los demás tratados que ya mencionamos, que refieren a armas y otras temáticas relacionadas con el derecho humanitario, con los convenios de Ginebra. Si hacemos un cuadro comparativo, vamos a ver, como decíamos, que los derechos humanos pues se tienen que respetar en tiempos de paz y en tiempo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario únicamente aplica en conflictos armados, ¿no? Es algo muy importante, básico. En el caso de los derechos humanos, algunos derechos pueden ser suspendidos, como ustedes ya saben. En el caso del DIH, ninguno de los derechos previstos en los convenios de Ginebra y los demás instrumentos pueden ser suspendidos o derogados. Todos se tienen que aplicar. Aplica a los agentes gubernamentales en el caso de los derechos humanos y todas las partes en el conflicto en el caso del derecho internacional humanitario, ¿no? El respeto de las normas de derecho humanitario se impone a las partes en conflicto. Obliga a los estados en su relación con los individuos y obliga a las personas por infracciones a los convenios de Ginebra y crímenes de guerra, ¿no? A veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el incentivo de respetar el derecho humanitario? Pues el incentivo es no ser perseguido después de un conflicto armado y llevado ante la justicia, sea nacional o internacional. Ese es el incentivo principal, si lo vemos individualmente. Obvio, el incentivo primero es pues respetar los principios que dentro del derecho internacional humanitario finalmente lo que hacen es encarnar cosas muy básicas que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de motivar a la gente a cumplir con el derecho humanitario, pero también están los castigos. Además de esto, podemos seguir con el cuadro. Los derechos humanos protegen a todas las personas sin distinción, y el DIH protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. ¿Qué tenemos que ver de esto en sentido contrario? Pues los que están involucrados en los conflictos armados no están protegidos, evidentemente, ¿no? Es decir, están defendiendo, están tomando las armas, entonces no se les puede proteger. Se les puede proteger una vez que deposan las armas, pero si tienen las armas, evidentemente no están protegidos, porque están tomando una acción en contra de la otra parte, y entonces no se les puede dar ningún tipo de protección, por obvias razones. Su finalidad es el respeto a las libertades y derechos fundamentales, los derechos humanos, y el DIH regula los métodos y medios de combate. Los derechos humanos, como ustedes ya saben, pues existen mecanismos regionales y universales de protección. En el caso del derecho internacional humanitario, ya hablamos de la Corte Penal Internacional, podríamos hablar también de la Comisión Internacional de Encuesta, que es otro organismo que también estudia que puede estudiar las consecuencias de un conflicto armado a petición de las partes. Entonces, ¿cuáles son las convergencias ahora? ¿Qué es lo que une? Pues obviamente un núcleo duro, ¿no? El respeto a la vida, prohibición de la tortura, los tratos inhumanos, prohibición de la esclavitud, garantías judiciales y su respeto, inviolabilidad del individuo, no discriminación, protección jurídica, legalidad y retroactividad, y sistema de aplicación nacional. Finalmente, los estados son los grandes responsables de aplicar, ¿no? E implementar en ambos casos.
Ahora, se me hace interesante incluir aquí una pequeña referencia también a la vinculación que se da con el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos próximos a publicar, lo encontrarán en el sitio para los que estén interesados, de la Corte Interamericana y también del Comité Internacional de la Cruz Roja, un fascículo que se llama Cuadernillo de Jurisprudencia. La Corte Interamericana, si no me equivoco, ya ha publicado 16 fascículos sobre temáticas y que básicamente son extractos de la jurisprudencia de la Corte en algunos temas específicos. Y se nos hizo una buena idea, junto con la Corte, de publicar otro fascículo que hablara de la coincidencia de la imbricación entre derechos humanos y derecho internacional humanitario en el trabajo de la Corte, ¿no? Eso saldrá, espero, en 1 o 2 meses más. Pero ahí podemos ver que hay varios casos en los que la Corte Interamericana hace referencia al derecho internacional humanitario, ¿no? Ahí tienen ejemplos de estos casos en los que la Corte establece concretamente la existencia de una vinculación y llega al punto de también citar los convenios de Ginebra, los protocolos, como algo que los estados deben de respetar, ¿no? Y lo toma en cuenta en su decisión. No lo puede aplicar directamente porque no es su papel, pero sí lo puede utilizar para en su momento aplicar, sin embargo, la Convención Americana y los tratados vinculados a la luz un poco de los principios del derecho humanitario, es lo que hacen en esos casos. Los temas que se abordan: vida e integridad personal, derecho a la verdad y prohibición de amnistía sobre crímenes de guerra, libertad personal y detención, libre circulación y residencia y la prohibición del desplazamiento forzado, derecho de los niños y niñas, propiedad, garantías judiciales y protección judicial, orden público y uso de la fuerza. Todo esto son temáticas a la luz del derecho internacional humanitario que trata la Corte en esos casos. También identifica grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente durante conflictos armados, que sabemos que en el continente ha habido conflictos armados en el sentido de la definición que hemos dado. Protección especial de niñas y niños durante esos conflictos armados, las mujeres también, personas desaparecidas, desplazados internos, personas privadas de libertad, ¿no? Para todos esos grupos que se pueden considerar como en situación de vulnerabilidad, hay también elementos de la sentencia de la Corte que tocan específicamente esas temáticas. Ahora, el derecho internacional humanitario habla también de personas especialmente protegidas, y ahí también es otro vínculo de alguna manera entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, voy a hacer referencia en los próximos minutos al estudio que les mencionaba hace unos minutos, al inicio de la presentación de hoy, del derecho internacional humanitario consuetudinario. Ese es un documento que pueden consultar en internet. Encontrarán un listado de normas que son enumeradas: norma 1, norma 2, norma 3, donde viene el enunciado de esa norma, y después se explica de dónde proviene, cómo se vincula esta norma consuetudinaria con el derecho convencional, es decir, los tratados, si existe un vínculo, por qué se puede considerar que es una norma consuetudinaria, es decir, el fundamento, en qué países hemos visto que los manuales militares, que la doctrina militar establecen esas normas de forma recurrente en varios países, y por eso se puede hablar de derecho consuetudinario. Y entonces a continuación pues voy a hacer referencia a esas normas en particular, ¿no? Bueno, la distinción, obviamente el derecho humanitario dice que pues no debe haber distinción, no debe de haber distinción de índole desfavorable, es decir, no debe haber discriminación. Finalmente todo se tiene que aplicar de forma pareja. Sin embargo, hay grupos específicos que deben de recibir algún tipo de protección especial, ¿no? que la meritan.
Por ejemplo, ya habíamos hablado hace rato del personal sanitario, ¿no? Personal sanitario, dice la norma 25 del estudio, exclusivamente destinado a tareas médicas, será respetado y protegido en todas las circunstancias, perderá su protección si al margen de su función humanitaria comete actos perjudiciales para el enemigo. Eso también otra vez está todo en el sentido, en la lógica de lo que ya explicamos hace rato, ¿no? El derecho humanitario protege a las personas que están fuera de combate o no participan a las hostilidades. Los que deciden tomar las armas, evidentemente se exponen a consecuencias. Les voy a dejar obviamente esta presentación para que vean todas las referencias, para que no tengan que apuntarlas. Bueno, la definición de personal sanitario no creo entrar en mucho detalle porque ya es muy técnico, pero los que se interesen a esto pues ya encontrarán esto en la presentación. Es interesante ver que el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que es un crimen de guerra el hecho de tomar alguna acción en contra del personal sanitario, ¿no? Y bueno, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU también han condenado ataques en contra de personal religioso y personal sanitario en conflictos de Burundi, Chechnya, El Salvador y ex Yugoslavia, ¿no? Hay pronunciamientos específicos, los pueden encontrar referencias exactas en ese estudio de derecho consuetudinario. Personal religioso, bueno, está vinculado, habíamos visto hace rato que de hecho se habla siempre, casi siempre de personal religioso y personal sanitario junto, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, personal religioso, si no toma las armas, es protegido. Ancianos, inválidos y enfermos mentales, eso es una terminología que igual se utilizaba después de la Segunda Guerra Mundial, por eso se sigue utilizando de esa manera, obviamente bajo la mirada del siglo XXI, pues parece inaceptable, ¿no? Evidentemente, pero así es todavía como se refiere. Y dicen, bueno, los ancianos, los inválidos y los enfermos mentales afectados por los conflictos armados tienen derecho a un respeto y protección especiales. En el caso de las personas de tercera edad, se habla de referencias concretas en el convenio 3. El convenio 3, recordarán que es el convenio sobre prisioneros de guerra, es decir, que puede haber igual prisioneros de guerra combatientes, que pueden ser ya personas mayores, no todos los ejércitos son iguales. Y el convenio 4, evidentemente, que es el convenio sobre población civil, donde vamos a encontrar, por supuesto, es más factible que tengamos personas de la tercera edad entre los civiles, ¿no? Los discapacitados también, ahí pueden ver en esos artículos la referencia. El cuarto convenio de Ginebra dice en el artículo 16 que serán objeto de protección y de respeto particulares. Otros ejemplos concretos que podemos encontrar dentro del marco del derecho humanitario: creación de zonas de seguridad y celebración de acuerdos para la evacuación de ancianos, inválidos y enfermos mentales. Se refiere en los artículos 14 y 17 del convenio 4 sobre población civil. Convenio 3 habla de acciones de liberación y repatriación de esas personas también. Bueno, esos otros ejemplos. Personas privadas de libertad. La detención siempre es un tema muy llamativo durante un conflicto armado. Por eso también gran parte del trabajo que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja durante un conflicto armado es las visitas a prisioneros de guerra, ¿no? Para asegurarse que están detenidos de acuerdo a las normas internacionales, y también pues evidentemente el hecho de visitar a un prisionero de guerra significa que ya está registrado, ¿no? Esa persona ya, si en algún momento ya no tenemos noticias de él o de ella, pues sabemos que alguien tendrá que rendir cuentas, ¿no? Porque esa persona ya está documentado que ese día, en esa fecha, alguien del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja o de otra organización se entrevistó con él o con ella, y entonces ahí estaba, ¿no? Entonces se proporcionará a las personas privadas de libertad alimentos, agua y ropa suficientes, así como un alojamiento y asistencia médica convenientes durante un conflicto armado, ¿no?
Las reglas Mandelas también hablan de la necesidad de tener alojamiento, higiene, vestido, ropa de cama y los alimentos, algo que quizá tocarán en otro curso, en otra plática. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, del que ya hablamos hace rato, también hace referencias a la detención, para artículo 6, párrafo 9 respectivamente. Y en la jurisprudencia los tribunales juegan un papel fundamental, ¿no?, en derecho internacional. Para que avance el derecho internacional, los tribunales juegan un papel básico porque son los que interpretan, y al interpretar son los que le dan vida a los convenios, en este caso de Ginebra, a los protocolos, a todas las convenciones en materia de derecho humanitario. La interpretación que dan los tribunales pues es básica, fundamental, ¿no? Entonces aquí tenemos una cita igual en la temática de la detención. Niños en conflictos armados. Los niños afectados por los conflictos armados tienen derecho a un respeto y protección especiales. Lo vemos en el cuarto convenio y en el protocolo adicional 1. Protocolo 2 dice: se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. Sabemos que los conflictos pueden durar poco tiempo o pueden ser muy largos, ¿no? Lo vemos en la actualidad, el caso del conflicto sirio, ¿no?, que lleva años ya. Entonces imagínense, una cosa es decir, bueno, a los niños se suspende la educación, se suspende esto, se suspende aquello durante 2 semanas, un mes, pero durante 6 años es muy distinto, ¿no? Entonces aquí existen obligaciones. La puesta en práctica, como decíamos hace rato, depende de los estados, ¿no? Los estados y también, por supuesto, los grupos armados, si están involucrados, también tienen la obligación de poner en práctica estas obligaciones. Niños privados de libertad, evidentemente, si en algún momento son puestos en campamentos quizá de civiles, los niños, pues aquí dice que deberán ser alojados en locales separados de los ocupados por los adultos, a menos que obviamente estén con su familia, ¿no? Pero si no, pues tienen que ser separados de los adultos. El reclutamiento de niños también, que es algo que vemos en algunas partes del mundo, en grupos armados, a veces hasta en ejércitos. El protocolo adicional 1 y 2 prohíben el reclutamiento de niños. Y existe también un protocolo facultativo, lo de la Convención Relativa a los Derechos del Niño, que también refuerza la protección debida a los niños en caso de conflicto armado. Y aquí pueden ver los lineamientos, ¿no? Básicamente los estados que han firmado ese protocolo sobre niños en conflictos armados y reclutamiento deben tomar todas las medidas posibles para que los miembros de las Fuerzas Armadas de menos de 18 años no participen directamente en las hostilidades si existen menores de 18 años. Se prohíbe también el reclutamiento obligatorio de niños de menos de 18 años. Y bueno, otras especificidades que básicamente buscan proteger a los niños que pudieran en su momento estar vinculados con un conflicto armado, ¿no? El Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifica también el hecho de reclutar o alistar niños como crimen de guerra, y como algunos de ustedes sabrán, pues es una de las primeras sentencias de la historia de la Corte Penal Internacional en 2012, en la que se determina que Tomás Lubanga había enlistado a menores de 15 años y entonces se le declara culpable, ¿no? Y está ahora está encarcelado. La norma 134 habla de las necesidades específicas de las mujeres, algo que ya habíamos tocado antes, y dice, por ejemplo, el protocolo adicional 1, las mujeres serán objeto de un respeto especial. Esto también lo vemos en el protocolo adicional 1, otra vez en el artículo 8. Las mujeres,
las parturientas y otras personas que puedan estar en necesidades de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como las mujeres encintas, deben tener un apoyo específico que obviamente debe de dar el Estado. Violencia sexual, norma 93, quedan prohibidas las violaciones en cualquier forma de violencia sexual, y esto obviamente tiene toda una evolución histórica, pero concretamente lo encontramos en el artículo 75 del protocolo adicional 1, los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor está prohibida. Como saben, también lo encontramos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, algo también considerado como un crimen de guerra, ¿no? La violencia sexual. Mujeres privadas de libertad, pues van un poco en el mismo sentido de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero les dejo la referencia de la norma 119. Periodistas, los periodistas también realizan misiones profesionales y por lo mismo deben de gozar de cierta protección, ¿no? Esto en virtud de que pues el trabajo que hacen otra vez es un trabajo de informar, no toman partido y al contrario pues lo que hacen es dar a conocer a la opinión pública lo que está verdaderamente sucediendo, por lo mismo deben ser protegidos mientras no participen directamente en las hostilidades, como lo dice la norma. Los espías. Los combatientes que son capturados mientras realizan actividades de espionaje no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. No podrán ser juzgados ni condenados sin proceso previo, sin embargo. El espionaje se define como el hecho de recoger o tratar de recoger información dentro de un territorio controlado por la parte adversa, obrando con falsos pretextos o de modo deliberadamente clandestino, ¿no? Entonces, los mercenarios, otro grupo, son las personas que obviamente pues, venden su fuerza laboral, ¿no? Al mejor postor, no están defendiendo verdaderamente los intereses por convicción de una parte u otra, sino que están más bien ahí por algún provecho, y en ese caso dice, no tienen derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra, no podrán ser juzgados tampoco ni condenados sin proceso previo, es decir que aunque se les pone al margen, tampoco pueden ser tratados en un sentido que no respete sus derechos básicos judiciales, por ejemplo, ¿no? Los parlamentarios están también en una categoría aparte. Los parlamentarios son inviolables, sin embargo los que aprovechen su posición privilegiada para cometer un acto contrario al derecho internacional y perjudicial para el adversario pierden su inviolabilidad, ¿no? Esa es una regla que estamos viendo reiteradamente. La persona que goza de cierta protección, si toma las armas o hace algo perjudicial para el enemigo, pues evidentemente ya no puede beneficiar de esa protección, sino todos tomarían medidas en contra del enemigo sabiendo que no van a ser objeto de un trato diferenciado, ¿no? ¿Cuáles son los retos del derecho internacional humanitario en la actualidad? Asistencia y acceso con fines humanitarios, ¿no? Vemos que en el mundo hay más y más grupos armados, también que en los que se da una escisión, es decir, que de repente de un grupo salen 2, 3, 4 grupos distintos, y evidentemente cuando tener acceso a la población civil y atenderla es más difícil, ¿no? Porque entonces a lo mejor se había negociado el paso de un convoy con cierto líder, pero ahora resulta que como son 2, 3, 4 grupos distintos, pues ese líder ya no habla a nombre de ese movimiento porque hay un nuevo movimiento. Entonces hay que volver a negociar el acceso, eso entorpece por supuesto la asistencia humanitaria. La protección específica del personal y los bienes sanitarios, las ambulancias no siempre son respetadas hoy en día. Los emblemas de los que hablamos hace rato no son respetados como deberían en todos los contextos, y eso obviamente es un reto importante lograr que se dé ese respeto
hacia los emblemas. Nuevas tecnologías, métodos y medios de guerra, nuevas tecnologías. Sabemos que se habla mucho de armas autónomas, ¿no? Las armas que a través de algoritmos determinan si lo que tienen enfrente es un blanco legítimo o no, si pueden disparar o no. Esas armas, por supuesto, causan mucha controversia porque es difícil pensar en qué contexto o podrían ser utilizadas de acuerdo a lo que hablamos del derecho humanitario, ¿no? Es decir, que no hemos llegado a un punto de refinamiento tal que una máquina pueda tomar una decisión como un ser humano, ¿no? Y parece difícil defender esa postura, aunque bueno, no sabemos cómo vaya a evolucionar la situación tampoco, pero en el momento es una preocupación, es un reto del derecho internacional normar esto. El uso de armas explosivas en zonas pobladas, lo que mencionamos hace rato del hecho de que se utilice un arma que está concebida para un campo abierto en un espacio cerrado, ¿no? Esto obviamente es una problemática muy grave porque el uso de armas en zonas pobladas tiene un efecto de reverberación, es decir, si atacamos quizá un objetivo, al atacar el objetivo también se ataca una planta de agua, ¿no? La planta de agua es la que proporciona justamente el agua a la población civil, a los hospitales. Si no hay agua, entonces el hospital no puede funcionar de forma correcta, y entonces tenemos toda una cadena de problemas que se suscitan con base en un ataque que originalmente era dirigido a un blanco específico. Las armas nucleares, vimos que se acaba de firmar un tratado el año pasado. Es obviamente un reto. El reto mayor ahora va a ser obtener la ratificación de ese tratado, que entre en vigor, que haya suficientes ratificaciones para que entre en vigor y que sea respetado, evidentemente. Empresas militares de seguridad privadas, algunos de ustedes también estarán familiarizados con esta temática, pues son esas empresas contratadas por el Estado que a veces las envía en el extranjero para hacer muchas veces el trabajo que harían de otra manera los soldados nacionales, ¿no? Como son empresas privadas, la problemática que se genera, que se suscita, es determinar cuál es su responsabilidad si cometen un abuso, quién debe ser responsable, ¿no? Entonces todo esto es parte del trabajo también que hacemos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, convocando a reuniones de expertos en Ginebra, en nuestra sede, también en reuniones regionales en los distintos continentes, para ver cómo esas empresas pueden ser responsabilizadas. Finalmente, el último punto que quiero ver con ustedes es la acción del CICR. El CICR es uno de los 3 componentes del movimiento creado por Henri Dunant. Los 3 componentes, los 2 otros componentes son las sociedades nacionales de la Cruz Roja, por ejemplo, en la Cruz Roja costarricense, la Cruz Roja mexicana, la Cruz Roja canadiense, que tienen un papel más de atención de desastres naturales. En algunos países hacen atención médica de primer nivel, se ocupan de accidentes de tránsito, hacen colectas de sangre, se ocupan de bancos de sangre. Y el tercer componente es la Federación Internacional de las Cruces Rojas, que es el órgano que federa, es decir, une a las distintas cruces rojas nacionales. Y esa federación básicamente es la que coordina el trabajo de las distintas cruces rojas cuando están todas operando en un mismo estado. Por ejemplo, el caso del terremoto en Haití en 2010, donde tuvieron que trabajar varias cruces rojas nacionales en ese mismo territorio, y la que coordina en ese caso pues es la federación, ¿no? Los principios, hablamos hace rato del de humanidad, neutralidad, imparcialidad,
independencia, voluntariado, unidad, universalidad son los principios básicos del movimiento internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja. Si no tuviéramos ese elemento de neutralidad, imparcialidad, y podríamos agregar que nuestra forma de operar es a través de la confidencialidad también, evidentemente los estados pues no confiarían en nosotros, ¿no? Nosotros no tomamos parte en ningún conflicto, atendemos las necesidades humanitarias que se desprenden de un conflicto armado, tenemos interlocución tanto con los estados en los cuales trabajamos, con las autoridades gubernamentales, también tenemos interlocución con los grupos armados y esos están dispuestos a tener comunicación con nosotros, ¿no? Nosotros estamos abiertos a hablar con cualquiera que nos permita avanzar en la atención de los problemas más importantes, más urgentes, que se derivan de un conflicto armado o de una situación de violencia. La cooperación pues se da siempre entre los tres elementos del movimiento, y en particular con las Cruces Rojas Nacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja siempre apoya cuando puede a las Cruces Rojas Nacionales, y muchas veces nuestra operación en territorios donde hay violencia o conflictos armados, pues se hace justamente a través de la Cruz Roja Nacional, porque esa Cruz Roja Nacional es la que muchas veces tiene una red de voluntarios, tiene una red de lugares de atención, ¿no? Y que hace que entonces tiene un muy buen conocimiento de lo que está aconteciendo en cada parte del país, y podemos utilizar estos datos para saber entonces cómo mejor, cómo ser más eficaces a la hora de solucionar un problema humanitario. Bueno, eso es más o menos lo que estaba explicando. El CICR, entonces, es una institución humanitaria imparcial, neutral e independiente, únicamente busca aliviar las consecuencias humanitarias de un conflicto, promueve el respeto al derecho humanitario y los principios de protección de la persona, tiene un mandato internacional a través de los convenios de Ginebra, no es una ONG, tampoco es una organización intergubernamental como la OEA o la ONU, es una organización internacional de carácter humanitario y de creación privada, es decir, es una institución creada de naturaleza privada en Suiza, ¿no? Pero tiene vocación internacional humanitaria únicamente. No tiene entonces, más allá de su mandato humanitario, ningún mandato político, militar, de justicia penal, no es lo que hace la Cruz Roja Internacional, no juzga ni arbitra y únicamente asiste a las personas que lo requieren. Lo hace bajo tres aspectos: el de protección, el de asistencia, el de prevención y el de cooperación. El aspecto de prevención es el que utilizamos durante un periodo de paz, ¿no? Es decir, que trabajamos, y es lo que yo hago en mi función de asesor jurídico, trabajamos con los gobiernos para, durante un periodo de paz, asegurarnos que los estados han ratificado los tratados, los han puesto en práctica, los han implementado correctamente en su país, en su territorio nacional, conocen sus compromisos internacionales, el personal que debe estar capacitado está capacitado debidamente, y entonces cuando ya existe una situación que lo amerita, un conflicto armado, entonces se despliega el aspecto de protección, y de asistencia, ¿no? Que se da a los necesitados. En el mundo estamos presentes en más de 80 países, 15 en el continente americano, un presupuesto de casi 2,000 millones de dólares al año.
Mucho de ese dinero está destinado a zonas de conflicto armado, Sudán del Sur, Siria, Irak, Afganistán en su momento con mayor intensidad. Los recursos son aportados por los mismos gobiernos. Los gobiernos, 85% de ese dinero proviene de ellos. A veces es un dinero que nos piden se utilice en algunas zonas geográficas del mundo o en algunos programas específicos como violencia sexual o como atención hospitalaria o qué sé yo. En la mayoría de los casos, sin embargo, no hay ningún tipo de requerimiento para el uso de los recursos que nos proporcionan los estados. 10% sociedades nacionales, las mismas Cruces Rojas nacionales, nos aportan dinero y donaciones de particulares 5%. Más de 13,000 empleados en el mundo, 800 en la sede que es en Ginebra. En las Américas, ¿qué es lo que hacemos concretamente? Pues actividades en favor de las personas desaparecidas y sus familiares. Como no existe en este momento conflicto armado declarado, el Colombia, bueno, siendo la excepción, ahorita sabemos que estamos ahí en terminación, lo que hacemos es utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido en más de 150 años para aplicarlos a situaciones afines de violencia, ¿no? Entonces, en el caso de la migración, por ejemplo, sabemos que se produce muchos casos de desaparición. En algunos países del continente también hay desapariciones que se dan aún fuera del contexto de inmigración. ¿Qué hacemos entonces? Pues acompañamos, tenemos psicólogos que acompañan a los familiares de desaparecidos, impulsamos mecanismos de búsqueda de desaparecidos, capacitación en la gestión de datos para identificación de restos humanos y capacitación también de los mismos restos humanos, la gestión de los mismos restos humanos por parte de las autoridades. A favor de las personas migrantes y sus familias, sabemos que desde Centroamérica hacia Estados Unidos pues se ha dado una ruta migratoria, no es nuestro papel juzgar otra vez si es correcto o incorrecto lo que se hace o lo que no se hace. Lo que sí es que se generan situaciones, necesidades humanitarias y otra vez de lo que hemos aprendido en los conflictos armados, ¿qué es lo que sucede cuando se da un conflicto armado? Pues grandes migraciones, ¿no? La gente huye del foco del conflicto y por lo mismo se dan situaciones afines a lo que sucede en el caso de la migración que se da en las Américas. Entonces utilizamos todo ese bagaje para aplicarlo en la atención de esas situaciones. Damos asistencia médica básica, ayuda para restablecer contactos familiares, porque es muy común también que al huir de una situación de violencia, pues se pierdan los contactos familiares. Hoy en día, obviamente, con las redes sociales, con internet y todo eso, es más fácil que entre ellos se comuniquen. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a redes sociales, en cuyo caso la ayuda que podemos proporcionarles para reunificarlos es bastante importante. Atención a personas amputadas, que sucede mucho cuando se caen de los trenes, por ejemplo, que los llevan en el recorrido en México, por ejemplo. Proyectos de agua y saneamiento en los albergues que reciben a los migrantes. Nosotros tenemos un equipo polifacético, ¿no? Es decir, que tenemos abogados como yo, pero también somos una minoría. Es decir, el derecho humanitario es una cosa, pero su aplicación requiere de psicólogos, requiere de ingenieros, ¿no? Los que van a determinar, van a ser proyectos de saneamiento y agua en los albergues, determinar si las estaciones migratorias donde los estados retienen a los migrantes que esperan su deportación, si cumplen con los estándares internacionales y cómo se debería de adecuar esos espacios para que cumplan con los requisitos internacionales. Pues eso, nuestro equipo de ingenieros son los que les van a decir justamente a las autoridades cómo lo pueden hacer, ¿no? Entonces tenemos ese equipo también.
asistencia en el transporte de regreso, protección y visita en estaciones migratorias, que ya mencioné, para ver que se cumplan todos los aspectos de una retención migratoria, ¿no? Actividades a favor de las personas privadas de libertad, dijimos que es un aspecto sumamente importante de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja durante un conflicto armado, ver los prisioneros. En el caso de un país que no está en guerra, aún así existen infraestructuras de detención, ¿no?, penitenciarias, y utilizamos entonces, si el Estado donde trabajamos nos lo permite, visitar esas estructuras y decirle en confidencialidad otra vez: hemos notado esto, sugeriríamos que entonces se tomen aquellas medidas para que se cumplan los estándares internacionales. Y el Estado obviamente es el que decide finalmente si pone en práctica lo que le sugerimos, cómo lo pone en práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está: evaluar condiciones de detención y trato para mejorar la situación, proporcionar asistencia humanitaria y restablecimiento de contactos familiares. A veces los detenidos pues han perdido el contacto con sus familiares y apoyamos en esto. Actividades en favor de comunidades especialmente afectadas por la violencia armada. En algunos países hemos diseñado proyectos a través de nuestros psicólogos y especializados en atención psicosocial para implementar proyectos que van a ayudar a restablecer el tejido social en localidades que sufren de esta situación. Tenemos un programa que se llama Abriendo Espacios Humanitarios, que se enfoca a comunidades escolares, impulsando valores humanitarios. Trabajamos para esto con los educadores. Luego tenemos el fortalecimiento de la estructura médica y promoción del respeto de los servicios de salud, también en el mismo sentido de lo que ya explicamos antes, de que en algunos casos hemos notado que no se respeta el emblema de la Cruz Roja, y esto obviamente pues es algo que es vital, ¿no?, que puede literalmente salvar vidas. El hecho de detener una ambulancia y no dejarla pasar, a veces evidentemente pues es cuestión de vida o de muerte, ¿no? Entonces esto es algo sobre lo que hay que trabajar para permitir que esto sea siempre respetado y sea más y más fácil obtener este respeto. Promoción del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Es algo que hacemos aquí. Tenemos obviamente aquí en el ámbito académico, ¿no? Lo hacemos también con Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Tengo aquí dos colegas del CICR que están entre ustedes, ahí mimetizados, pero que en México y en Brasilia hacen ese trabajo, entonces ellos les podrán seguramente platicar si les interesa. Igual los cuerpos de policía pues tienen que tener capacitación sobre el tema del uso de la fuerza, y eso también es parte del trabajo que se realiza. La promoción del VIH también lo hacemos en foros internacionales, ante autoridades políticas como la OEA, en comisiones con los gobiernos también. Trabajamos en 20 países del continente. Existe lo que se llama una comisión interministerial o intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario. Esa comisión es una comisión que reúne el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Defensa, a veces Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, dependiendo de cada país. Y estas comisiones lo que hacen es reunirse periódicamente y ver cómo ir implementando los compromisos internacionales en materia de derecho internacional humanitario, preparar posturas nacionales del Estado para alguna conferencia internacional sobre alguna temática de derecho humanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros los apoyamos en el desarrollo de esos trabajos, de esas comisiones. En los países donde no hay comisión,
pues evidentemente el trabajo es más ad hoc, ¿no? O sea, se hace, hay reuniones obviamente entre las dependencias competentes de vez en cuando, pero sin estructura, y nosotros siempre estamos dispuestos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja a acompañar los estados que quieren implementar sus compromisos. Les dejo con algunas referencias que igual encontrarán cuando tengan esta presentación, el resumen de los convenios de Ginebra y de los protocolos, el derecho internacional humanitario, respuesta a sus preguntas, que es una segunda edición reciente de este documento, otra publicación que se llama Descubrir el CICR, y bueno, ya en temas más específicos tenemos una publicación que se llama Vivir con la ausencia, ayudar a las familias de los desaparecidos, podrán ver ahí qué hacemos para ayudarlos. Actividades en favor de las personas migrantes, también podrán ver qué hacemos en esos ámbitos. Los invito a que consulten el sitio. Si se van en particular a cicr.org, si se van desde la primera página hay una pestaña que es Guerra y Derecho, y bajo esa pestaña encontrarán un montón de información sobre todos los temas, las temáticas que hemos tratado ahora, desde armas hasta migrantes, hasta violencia sexual. Todas esas temáticas están tratadas a través de videos, a través también de documentos, informes. Todo eso les permite tener una mejor idea de estas temáticas que los pueden en su momento interesar. Les dejo también mis datos, si tuvieran alguna duda que quisieran plantear por escrito o estar en contacto conmigo de alguna manera. Y bueno, me agradezco su atención, y si tienen preguntas o dudas pueden formular quizá algunas ahorita, y me puedo quedar también durante la pausa.